Según una investigación realizada en el 2005, cuando yo estaba escribiendo un libro que se tituló Shaggy Murati, un receptor del béisbol romántico puertorriqueño, me di a la tarea de investigar cuándo fue que se jugó por primera vez el béisbol en Mayagüez y descubrí que fue en el 1902. Se jugaba en la Plaza Colón. Allí unos jóvenes que habían estudiado en Estados Unidos fueron los que trajeron guantes, bolas y bates para los niños mayagüezanos. Y allí fue que por primera vez se jugó el béisbol. Pero aquí está, para el amigo fanático que ve esto, el origen de el guante como utensilio en el béisbol. Aquí está un guante de lanzador del 1882 y aquí hay una trocha. Ustedes imagínense recibirla a una persona con la velocidad y con lo duro que tira un lanzador hoy en día, que usaran un guante y una trocha como estas que yo tengo en mis manos. En el siglo XX se conoce que también existió otro equipo que se llamó el Puerto Rican Express en Mayagüez, pero no se tienen muchos datos. Sin embargo, para el 1905 fue el Pope Hartford el que se conoce como que fue el equipo organizado por primera vez en Mayagüez. La información que tenemos, la tenemos por papi, el señor Edgar Babilonia Pansardi, que es el nieto de Santiago Pansardi, fundador del primer equipo debidamente organizado en la ciudad de Mayagüez. Va hacia los Estados Unidos a hacer una compra de 2 automóviles, marca Pop Toledo, para 2 personas prominentes en aquella época en Mayagüez. Eso fue en el año 1904. Luego al próximo año, en el 1905, decide volver a los Estados Unidos y firma el contrato con la Pope Manufacturing Company, y es cuando se establece aquí en Puerto Rico el primer negocio de ventas acá en Puerto Rico de automóviles por Santiago Pansardi. Es entonces que en 1905 crea el primer equipo de béisbol debidamente organizado en el área de Mayagüez y lo llama Team Pope. Ahí aprovecha y sigue mercadeando su línea de automóviles y sigue promoviendo pues el amor por el deporte en Puerto Rico y especialmente pues entre los jóvenes. Y entre ellos pues se encontraba Herminio Capestani, que era tercera base, Raúl Gómez, el jardinero derecho, Pedro Bernardo Castro, receptor, Rafael Arcelain, suplente de los jardines, Joaquín Radamés Mercado, segunda base, Francisco Paquito Yabat, que era suplente, Plácido Campos, utility, Pablo Forrester, jardinero izquierdo, Braulio Benoit, lanzador, Arturo Fantasma Alfonso, jardinero central, y Enrique Matos, primera base. En el primer juego, según pues los archivos históricos, el Team Pope sale airoso, 15 carreras a 1, y poco tiempo después pues siguen surgiendo novenas. Y a él se enfrentaron equipos como el Yagüez, Pitirre, Cardenales y otros equipos que en la historia está ya establecida. La Liga de París se inauguró con los Cardenales, que ya tenían fama, y un equipo americano de peloteros del béisbol organizado, donde había grandes ligas. Lo llamamos All American. El All American era un grupo de jugadores norteamericanos residentes que estaban en Puerto Rico, y ese partido se terminó 1-0. Creo que fue con un indiscutible de un jugador de nombre Ernestín García, que en ese momento vestía las franeras del equipo del Mayagüez Hilton. El equipo Mayagüez Cardenales fue el que puso a Mayagüez en el mapa del béisbol en Puerto Rico. Ese equipo se organizó allá por el 1910 o el 12, por ahí más o menos, sustituyendo al Pope, que fue el primer equipo grande que tuvo Mayagüez. Raúl Gómez, Peter Castro, que no era pariente mío, pero era calle. Peter Castro fue famoso en Puerto Rico. Peter Castro jugó calle en San Juan también. Y así se formó el primer equipo Cardenales de Mayagüez. Jugaron 2 juegos en la Liga de París, uno por la mañana y uno por la tarde. El juego de la mañana, Isidoro García, que era la estrella del equipo,
era capitán de la Guardia Nacional y tenía ejercicio los domingos por la mañana y no podía faltar. Entonces por la mañana pidió el juego por Mayagüez Mr. Stafford, un americano que trabajaba en la estación experimental de Mayagüez. La estación experimental lo trajo, no para jugar, sino para trabajar. Y resulta que era un tremendo pitcher. Y cuando él habló con la gente de Mayagüez, que les dijo que era pitcher, le avisó a los jugadores y fueron allá y lo vieron y lo convencieron para que jugara. Y jugó de Mayagüez. Le dio 9-0 por la mañana, 1-0, terminó el juego. Y por la tarde pichó Isidoro García. Isidoro García pichó contra un americano que después creo que fue de Grandes Ligas, Ron Cador, que después pichó en Grandes Ligas. Y le dio 9-0 también. O sea que el Liga americano se fue, vino aquí a ganar, a bajar, y nosotros bajamos con ellos, le dimos 2-9-0. Y así se quedó inaugurada la Liga de París. Se llenó los dos juegos, aquello se llenó. Isidoro García nació y se crió y vivió hasta sus últimos años, que lo nombraron superintendente escolar en Ponce y se fue a vivir a Ponce. Él nació en Mayagüez y desde chiquito le gustó el béisbol. Vivía allí al lado de la Liga de París. Y desde muchachito, desde tenía 4 o 5 años, se metió en la Liga de París a coger bolas y a tirar con cualquiera, hasta que le dio por jugar. Y jugó de un primer equipo que tenía mi padre en Mayagüez, de aficionado, que se llamaba El Yagüez, como el teatro El Yagüez. Y allí empezó jugando Isidoro García, y era catcher. Y tenía un brazo no muy fuerte, no tenía mucha velocidad, pero un control maravilloso. Y tenía una curvita que la dominaba con 3 y 2, él se dejaba un inning con una curva. Bien controlado, bien inteligente. A él un bateador le daba un hit con un lanzamiento, y ese lanzamiento lo recordaba y no se lo repetía a ese bateador.